aniversarios, junto a otras que se pueden consultar en las redes sociales del municipio y también de la Comisión de Cultura. Saludábamos desde aquí a las autoridades presentes, el señor alcalde, Pablo Maciel, director de Cultura de la Intendencia, Eduardo Barale, también al Consejo Municipal y al resto del público presente. Desde mi rol de presentador, pero también como integrante de la Comisión de Cultura, felicito al profesor, compañero Daniel López por esta magnífica obra que sabemos que tiene muchas horas de trabajo, de investigación, de rigor científico y otras tantas de redacción y coordinación con todos los actores que son necesarios para que hoy tengamos esta obra en nuestras manos. Así que tampoco les quiero contar lo que yo sé, sino que para eso hoy vinieron acá dos personas más que nos van a acompañar, el maestro Dani Bertinat, a quien recibimos, y el padre Ignacio Muñoz, y por supuesto también a nuestro autor estrella de hoy. Así que un aplauso para ellos y vamos con... Buenas noches. Realmente es un privilegio estar esta noche en este día tan especial. Algunos vivimos momentos de nuestra vida donde realmente somos privilegiados. Alguien dijo hace muchos años que aprendemos y conocemos al vecino en un momento de emergencia o de necesidad. Estoy de acuerdo con eso, pero también estoy seguro que conocemos al vecino trabajando en comunidad y para la comunidad. Y ahí es donde realmente nos empezamos a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque con Daniel, como docentes en formación docente, nos conocemos desde hace muchos años, pero creo que está más que a la vista las diferencias generacionales que tenemos. Sin embargo, cuando empezamos a soñar un museo y archivo municipal en la ciudad de Rosario, fue de los primeros que se integró a esta idea. Y en el trabajar juntos en ese proyecto, que desde octubre del 2020 es una realidad, evidentemente que nos conocimos mucho más. Es una tarea que realizamos con un grupo estupendo de compañeros y de colegas. ¿Por qué lo del privilegio? Porque ese proyecto que se transformó en realidad me hizo volver a analizar el por qué somos como somos y por qué Rosario es como es. En la búsqueda del patrimonio empezamos a encontrar y a buscar explicaciones. Y el privilegio se acrecienta cuando en las últimas etapas de la elaboración de su libro, en esa época de pandemia que vivimos, evidentemente a mi computadora empezó a llegar los adelantos del libro. Y el privilegio es que alguien que no es un experto ni profesor en historia tuviera la oportunidad de plantearle dudas, preguntas, aprender, pero fundamentalmente plantear preguntas que pudieran ser retomadas por Daniel. ¿Para qué? Para que este libro, que hoy es una realidad, estuviera al alcance de cualquier persona, independientemente del nivel cultural, aprendiendo sobre la historia del Partido de Rosario. Y en la mañana de hoy, pensando en esta instancia, recordé que en el libro
Nuestra Señora del Rosario, de Barrios Pinto. Hay un prólogo del profesor Moreira. Y cuando digo profesor Moreira no preciso explicar a quién me estoy refiriendo. Y allí se me cortaron las manos y preciso los lentes. Y allí encuentro la explicación de que Daniel, que lo admiraba, ¿por qué se pone a hurgar en la historia? Vean lo que nos decía en su prólogo Omar Moreno. Es necesario recuperar, hacernos conscientes del patrimonio de memorias, al fin raíces, para exhibir, divulgarlas y fundamentalmente comprenderlas y quizás planificar y ambientar nuevos estudios o simplemente para sentir el pasado como nuestro sin que signifique por ello sacrificiarlo. Y evidentemente que Daniel, para sentir el paso de ese pasado, se puso a hacer nuevos estudios. Y acá viene algo que va a estar de acuerdo a las expectativas de ustedes. Les voy a hacer, antes de empezar el abordaje del libro, unas pequeñas confesiones que no tienen nada que ver con el padre Ignacio. La confesión es la siguiente. Estas tres personas que están acá, en uso de la libertad de cátedra, el profesor Daniel López Batista no sabe de qué vamos a hablar nosotros. Y nosotros tampoco sabemos de qué va a hablar el profesor Daniel López Batista. Por una cuestión de años, voy a empezar hablando con un abordaje muy generalizado, porque el padre Ignacio y yo sí hablamos de esto. Entonces, hemos hecho ciertos acuerdos. Lo que voy a hacer es un abordaje general y el padre Ignacio va a abordar algunos aspectos más puntuales. Bien, y voy a compartir con ustedes las preguntas que me he ido haciendo a través de este tiempo que Daniel iba enviando sus materiales. Doblemente privilegiados somos el padre Ignacio y yo, porque ya tenemos el libro, por supuesto. Yo también. Sí. Bien. ¿Ante qué libro nos encontramos? Es un libro que está acotado al partido de Rosario, que está acotado en el tiempo. Cuando uno dice medio siglo parece un disparate de tiempo, pero son 50 años. Entonces el libro está acotado a un espacio temporal, a un espacio geográfico, pero fundamentalmente a un espacio esencialmente rural. Entonces, la segunda pregunta que me hice, ¿qué nos ofrece el libro? Nos ofrece la posibilidad de profundizar en esos 50 años y en ese medio rural. Pero además nos permite pensar, repensar y nos puede dar la idea de cómo preservar y proyectar futuro sin perder identidad. Evidentemente, Daniel lo maneja en el libro un gran reconocimiento a todos aquellos que le precedieron, a los que realmente empezaron a estudiar esta región y el proceso fundacional de la villa. Pero no nos olvidemos que estos procesos a veces son lentos. En el Museo y Archivo de la Ciudad de Rosario tenemos fotos de 1910 festejando en plena, frente a la plaza, festejando los 100 años de la fundación de la ciudad. Y en 1957, el escribano Barrio Yurain especifica que la fecha
fue el 24 de 1775, con lo cual ya se produce un cambio muy importante. El libro lo que me generó es recordar a un filósofo, a Heráclito, que decía: lo único permanente es el cambio, porque este libro va a generar miradas que pueden producir cambios sobre la idea que teníamos del partido de Rosario. Y además nos dice que la esencia de las cosas está en la transformación. Como no sé lo que va a decir después Daniel, pero van a encontrar en el libro esa mirada de la transformación respecto a lo que veníamos recibiendo como antecedentes historiográficos. El libro, porque hoy la figura principal es del señor Daniel, voy a hacer rápidamente una aproximación. El libro presenta profusa documentación, pero lo más importante es que esa documentación está contrastada permanentemente. Por eso sé que el padre Ignacio se va a referir un poco a ese tema. El otro gran tema que yo les decía es la historia rural. ¿Qué tipo de producción hubo en el partido de Rosario? Y se van a encontrar con algunas sorpresas. Pero lo que más me llamó la atención son 3 puntos más que puedo encontrar en ese libro, que ya lo había encontrado uno de ellos en el primer libro de Daniel, que hace a la estructura social del partido del Rosario. ¿Cómo estaba estructurada la sociedad de ese tiempo? Y ahí aparece otro elemento que generalmente en los libros de historia, en los que hubo un cuidadoso análisis de las distintas instancias en el proceso de la fundación, nunca habían aparecido, que son las familias y los parentescos. Entonces, la gran faceta que encuentro en esta propuesta es la humanización en un libro de historia, porque aparecen los humanos con nombre y apellido. Había un cura en la catedral que era Bernardo, y de varios lugares iban a ver a Bernardo, y solamente nos quedan los testimonios de 2 de sus discípulos. Y entonces uno de ellos, Juan, dice lo siguiente: Bernardo de Chartres decía que somos como enanos encaramados a hombros de gigantes. De esta manera vemos más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra propia vista, ni por la grandeza de nuestro cuerpo, sino porque ellos nos sostienen en lo alto y nos elevan con su altura gigantesca. En este libro ustedes van a poder encontrar cómo Daniel se encarama encima de unos cuantos gigantes.
Los gigantes de la historia, de la historiografía de Rosario y de su zona. Y los que han tenido que estudiar, o los que han tenido que leer los grandes textos de estos grandes hombres, saben que es una historiografía de carácter épico, centrada en personajes. Benito Erosa, ciertamente. Daniel, en el libro que tengo la sorpresa y el honor de presentarlo, Daniel lo critica esta historiografía y aporta, como decía Dani, un enfoque más humanizado, lo que sería la historia de lo privado, la historia, la microhistoria. Pero Daniel lo hace desde lo que se conoce, por lo menos a nivel de la ciencia biológica, lo que se conoce como la lectura reverencial. La lectura reverencial consiste en ponerse a discutir con los gigantes sin desafiarlos y sin cortarle las patas. Porque la historiografía épica tuvo su función y la sigue teniendo. La épica y sus relatos son necesarios. Son necesarios para aglutinar, para fijar la memoria y sobre todo para tirar hacia lo alto. Porque ninguno de nosotros, por más capacidad de memoria que pueda tener, podría recordar todos y cada uno de los firmantes del acta del 4 de julio de 1774. Pero sí saben quién es Erosa. Cuando escribí la historia de la diócesis de Mercedes, los 50 años, una de las críticas que encontré antes acerca de la historia es que la historia de la iglesia se reduce a historia de curas y obispos. Y cuando uno empieza a escarbar, se da cuenta de que hay mucho más que historias de curas y obispos. Y hay en esta historia de Rosario, de su partido, hay mucho más que historia de Erosa. Pero la épica, como decía, la historia épica, todos tenemos historia épica y necesitamos esos modelos de esa épica. Dani tiene su libro sobre la épica de un club de esta ciudad. Y todos tenemos la épica porque la precisamos, la necesitamos. La épica muestra modelos a seguir, ideales. Pero ¿cuál es el problema que tiene la épica histórica? Que la vida diaria no es épica. La vida diaria es cotidianidad. Y sin embargo, la cotidianidad es historia. Pero si yo les pongo de modelo a seguir una viuda que se casa 3 veces para mantener a sus hijos, más de una de ustedes me va a decir, no, yo esa doña no quiero vivir. Sin embargo, es esa la historia que va a rescatar Daniel. La de un montón de nombres, de historias, de personas, de parentescos, que son los que fueron haciendo nuestra ciudad, nuestro partido, y también son la historia. Daniel sale al rescate de las familias. Erosa, un gran hombre, pero hay que ver también con quién estaba casado y quién era la familia de su mujer. Estoy seguro que si le digo Arias de Saavedra, todos saben quién era esa familia. Y si nos ponemos a buscar, que no entra dentro del libro, quién eran los parientes de los Arias de Saavedra, van a encontrar toda la oligarquía porteña y la oligarquía del Paraguay. Por eso también ese hombre pudo hacer lo que hizo. Por eso la capilla tuvo algunas cosas de su hermano, de su cuñado, que la cura también.
Daniel rescata, como dijo Dani, la mujer, el papel de la mujer. Y rescata también el papel de los indígenas. Otro, Pascual de Che, solo Pascual de Che. Acá mucha gente más anduvo. Sin embargo, la gente precisa ese relato y todos lo necesitamos. Y por eso es que en el libro está subido a hombros de estos gigantes, pero logra ver más allá, no por la agudeza de su propia vista, como decía Bernardo Yáñez, sino porque estos gigantes le permiten ver más allá. Pero a nivel académico quisiera hacer notar una diferencia. Si alguno quiere empezar, como me tocó, porque no soy de los de acá, a leer Barredo Yugay dice cosas maravillosas, pero no tiene una nota a pie de página. Entonces uno lo quiere contrastar con un texto y ¿de dónde lo sacó? Y yo qué sé. Daniel tiene la rigurosidad de poniendo la nota a pie de página, Archivo General de la Nación, Archivo General de la Nación Argentina, folio tanto. Y eso es lo segundo. Y acá no se me dice usted. Porque acá llevo 6 años y medio en Rosario. Saben que cualquier cosa puedo ser menos Alameda. Al contrario, el hombre tiembla con lo que voy a decir. A mí me El tema de este libro es que ahora se convierte en un gigante. Vas a estar entre los gigantes. ¿Por qué? Porque en este libro da pie para un montón de investigaciones que van a tener que salir. Porque el hombre tuvo que cerrar, como le decía, hay que matar la criatura. Porque es necesario. Hay muchos puntos a profundizar. Tiro algunos por si a alguno le interesa. El tema de los puertos. Los puertos que hicieron de esta zona una zona de comercio. Desde hoy el Señor se trastabilló aquí. No sabía cómo decir. Don, padre, cura, cura padre, presbítero, licenciado. Los títulos no importan. Daniel lo tiene un rintintín a lo largo de todo el libro, y se van a acordar de mí cuando lo lean. Que le decían don, el maestro, el profesor. ¿Por qué? Porque los títulos van haciendo algo más que decir quién son. En primer lugar, porque hay títulos que uno los hereda, se lo dan. Y hay títulos que se los ganan. Hay títulos que, por más que uno tenga el título escrito, de señor, señora, don, profesor, docente, maestro, hay títulos que uno se los gana. Se los gana trabajando, se los gana con la gente, y se los da la gente. Y acá, ese es un temazo. Otro temazo para seguir es el de escarbar los libros parroquiales del Real de San Carlos. Están todos digitalizados, pero hechos, culpa nuestra. Alguno de los curas, ¿verdad, Daniel? Utilizó tinta ordinaria y entonces hay hojas que están, se sabe que están escritas, pero ¿qué dice? Vayan a saber. Hay mucho desorden, pero están ahí, tienen una riqueza brutal, porque uno de los obispos que pasó, los pasó por las patas y les dijo, para nuestra fortuna, que tenían que poner oriundes, es decir, de dónde venían, quiénes eran sus padres, sus abuelos, y un montón de datos que para ahora el bautismo, ¿qué interesa? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Muchos padres conocidos, madres conocidas, y bueno,
Y otro tema, pero acá canto primero, ya públicamente, la capilla. Y acá, ya el 2024 son los 250 años de la primera capilla. Y acá nosotros tenemos todo el versito de la humilde capilla, que creo que me instaló Barredo Yudá. La humilde capilla. Pero cuando uno va a hacer la conversión de las varas castellanas a centímetros, de humilde no tiene nada. Y que diga que la capilla era de paja, vayan a Punta del Este y encuentran mansiones de techo de paja. Entonces, esa historiografía, esa idea del ranchito chiquitito, humildito, pobrecito, no es. Por lo pronto, no parece ser. Habrá que investigar. Y acá yo le hago una advertencia, la primera advertencia a los lectores. Van a encontrarse con mucho dato, que por momento es abrumador. Tienen la autorización, ya les doy la absolución, salten un poquito de datos. Esos datos son para el historiador, para el que quiera profundizar, porque Daniel trató de hizo unas preciosas tablas, pero hay datos que son imposibles de retener. Es como leer la guía telefónica. Y entonces, eso, para un investigador, es precioso. Es valiosísimo, porque sobre todo le ahorra tener que ir al librito escrito a mano con una letra. Nos acordamos de padres, madres y todos los demás. Y va a ser muy útil para otras investigaciones. Como decía Dani, tiene ese doble nivel de la divulgación, lo que cualquier rosarino va a leer y lo que algunos van a buscar. Y la segunda advertencia que les hago es el pavimento resbaladizo de los gentilicios y de las nacionalidades, de los migrantes y de los inmigrantes. Y se los advierto porque yo me caí y porque se cayó. Porque nosotros vamos con que la nacionalidad nos la da la cédula o el pasaporte. Y en esa época no tenemos las nacionalidades constituidas sólidas. Y la prueba más grande es que estamos hablando de este tiempo. El rey de España, Felipe V y Carlos III. Felipe V, español, rey de los españoles, nacido en el hispánico castillo de Versalles. Carlos III, rey de las Españas, hijo de quién? De Felipe V, un francés, nieto de uno de los mayores reyes de Francia y de una señora farnese, es decir, no me vayan a decir italiana, parmesana. Porque ahí es donde el Señor hace una precisión en los sacramentos negros y también blancos. Desertores que se incorporan a las milicias españolas. ¿Quién es si Putin va a incorporar un ucraniano en su hay algo más, es muy resbaloso, por eso se lo sabe. Y bueno, hay una visión un tanto funcional. Es decir, también destaca el poder o la función del sacerdote como parte del imperio. Y es verdad, absolutamente innegable. Sin embargo, en el caso de Rosario, creo
orden de nacimiento, todos los demás curas se sumaron a la revolución. Y acá esto, no sé si se puede observar, Daniel habla de mi predecesor, el padre Arbolella, que estaba tan contento de la revolución que se empedó y empezó a gritar contra el rey en la plaza de Rosario. Si me ven en alguna situación así, no me escriban. Y creo que el hecho propiamente, y acá estoy otra punta para estudiar, de la propia hacer la capilla sin el cura, porque fue al revés, primero la capilla, ¿no? Y después buscar el cura, es una forma de presión hacia el gobierno. Tenemos la capilla, tenemos los fieles, nos falta el cura. Y entonces ahí es donde entra esa presión, porque si ustedes van a leer algunos de los documentos de Rosa, tenía así las leyes de Indias. Y entonces sabía que si había capilla, tenía que haber cura, cabildo y todo lo demás, como para armar una ciudad. En definitiva, libro esencial para toda biblioteca de cualquier institución que se precie de tal y para cualquier familia rosarina. No voy a comisión ni tampoco pido el diezmo, pero las primicias, eso tendríamos que restaurar. Un libro, realmente felicito a Daniel, primero por el trabajo y sobre todo, y aquí es donde sí nos separamos ampliamente de los europeos. Un europeo, este libro, lo podría haber hecho 6 meses, un año, porque está solamente para él. Y acá hay que estudiar, hay que preparar clases, hay que preparar exámenes, hay que pensar a la familia, hay que pensar a los estudiantes y todo lo demás. Por eso lo lleva a y entonces eso es también un valor agregado que también nosotros tenemos que tenerlo y descubrir. Como me dijo soberbiamente en Mercedes usamos soberbiamente en el sentido de soberbiamente una profesora en Italia, el día que en América Latina es muy bueno ir a visitarnos. Y acá tienen algo muy bueno. Y realmente es un trabajo que hay que sacarse. Agradecerles infinitamente la presencia, agradecer a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, a mis compañeros, amigos y a gente que yo nunca pensé ver esta sala en una presentación de un libro como esta hoy. Así que estoy me salgo de la silla, en realidad no puedo cumplir eso lo que me piden porque no, me salgo de la silla. Está mi profesora por ahí, está mi profesora de historia, que fue Liliana Brusoni. Cuando uno, voy a cambiar el discurso, ¿no? Porque uno disfruta el momento, pero a veces uno tiene que preguntarse, y eso es lo que trato de hacer, ¿por qué yo estoy acá hoy? Y bueno, entre las explicaciones causales de por qué estoy acá o por qué fui un profesor de historia, es porque tuve una profesora excepcional como Liliana Brusoni. Uno siempre tiene que ver el proceso, o sea, que este es el resultado, pero ¿cómo llegamos a todo esto? Entonces, si hay algo que me enseñó
es a preguntar. El conocimiento se construye con preguntas, no con repetir cosas que a veces no sabemos ni por qué lo decimos, ni cuál es el sentido que tiene decirlo, pero las repetimos. Y hoy las repetimos hasta el cansancio y casi me da dolor de estómago. Algunas de las cosas que repetimos cuando llega esta fecha, por ejemplo. Bueno, ustedes se preguntarán por qué está Dani y por qué está el Padre Ignacio. Y por qué está uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Y es la balanza. La balanza entre uno que investiga y, como dice el Padre Ignacio, los tiempos lo apremian y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no llega a concretar lo que en realidad uno quiere. Y Dani, entre otras cosas que me ha enseñado la teoría, yo no sé, la explico, pero me ha enseñado la teoría del pescador, de saber esperar. Entonces, a la ansiedad de sacarlo, de que el libro salga, Dani siempre me frenaba. Me ponía el pie en el freno y me hacía pensar, me hacía meditar, me hacía preguntas, en una charla de amigos. Y por el otro lado, tengo al Padre Ignacio que, ¿y cuándo sale el libro? ¿Y para cuándo? Daniel, ¿para cuándo el libro? ¿Sí? Bueno, entonces también la razón de por qué ellos están, amén de todos los que colaboraron con el libro, es ese. Han sido dos baluartes muy importantes en este libro. De la misma forma que en el anterior el baluarte fue el Gaucho Moreira, en este libro, entre otros que después voy a nombrar, está Dani y está el Padre. Así que muchas gracias por estar ahí y acompañarme. Y para el próximo libro le hacemos la lectura previa al Padre Ignacio para que así me dé la absolución. Bueno, ¿cómo nace la idea de un libro y de este libro? En realidad el libro nació hace 10 años, nació con el primero, el día que yo me encontré con ese expediente que me llevó a hacer otra cosa, y agradezco que me haya llevado a hacer ese primer libro que fue El asesinato, para poder después trabajar en forma distinta y mucho más completa. Pero ¿cuál era la idea? La idea original era una historia de los orígenes de la ciudad que fue hasta 1850. ¿Y por qué había elegido ese marco temporal de un siglo? Porque en 1850, 1860 era la llegada de los inmigrantes, entonces la historia cambiaba. Ahora, a medida que fui investigando y a medida que fui incorporando fuentes documentales, se me hizo un infierno de tiempo. Entonces, de esos 100 que uno sueña en utopía, después se transformaron en 50. Y como soy un integrante de la comunidad y tengo la idea de que tenemos un problema de identidad, que yo también lo vivo como profesor, ¿no? O sea, de entrar a una clase y preguntar, bueno, ¿qué sabemos de Rosario? Sabemos muy poco. Benito Erosa, Pascual de Chena, y se nos acabó el repertorio. Y otra idea que subyace es la idea del compromiso con la comunidad. Y en esa idea de compromiso con la comunidad, yo prometí no mencionar, pero en realidad lo voy a tener que mencionar, está este tema. Cuando yo me preguntaba qué poco había de Rosario, y me miraba, y ocupate de hacer algo sobre Rosario.
Y bueno, ahí empezó el buscar, el indagar, y fundamentalmente la idea de reconstruir la historia, que me parece que es importante. La historia se hace desde un presente y desde el presente se pregunta hacia el pasado. Bueno, las preguntas de hoy no son las mismas que hace 60 años, no deberían ser lo mismo que la historia. El título, Rosario, el partido de la Villa, lo primero que tenemos nosotros es el partido. O sea, la jurisdicción amplia que tiene Rosario es el partido. Posteriormente aparece la Villa. Por eso la década del 60, porque está vinculada a la creación de la Guardia Vieja, de la estancia del Rey. Entonces, siempre los cortes temporales partimos de una base, que los cortes temporales son arbitrarios. Y yo no renuncio a eso, son arbitrarios. Los elegí con ese sentido. Y es una historia rural de la microrregión este del departamento de Colonia, por el legado que me enseñó Don Mar. Don Mar siempre hablaba en esa sintonía de la microrregión este. Entonces, si yo estoy hablando del partido, este es un libro que no es solo de los rosarinos, es de todos aquellos que estuvimos comprendidos la jurisdicción del partido de Rosario. Y me parece importante tenerlo presente. Por eso el subtítulo también da mucho que decir. Y bueno, al momento de plantearme el propio libro y lo que me preguntaba, ¿no? Dani decía, no hay distancia entre cómo hablo y cómo escribo. Hay quien dice que yo hablo poco y en realidad acá escribí mucho. Así que, pero en la forma de decirlo yo creo que sí. Entonces, ¿qué me preocupaba? ¿Y qué me preocupa como rosarino? La distancia entre el uso y el abuso de la historia. Y en eso, en ese punto de quiebre entre el uso y el abuso, es parte de las historias nacionales, es parte de las historias regionales, es parte de las historias locales. Pero no podemos entrar en una explicación monocausal o de una mala interpretación o de la banalización de nuestra historia. Y cuando digo la banalización de nuestra historia es en el buen sentido de banalizar solamente a Pascual de Chena y a Benito de Loza. A Pascual de Chena que pasó 3 o 4 años por esta región. Y los otros, y ahí aparece el tema de los mitos. Y como decía el padre Ignacio, que es producto del acceso reducido a la información, pero también aquello que decía José Pedro Barral. Yo busco una cosa y en relación a eso que busco, interpreto. Cuando José Pedro Barral escribió la historia rural, utilizó un determinado documento o determinados documentos, y esos mismos documentos después lo utilizó para escribir la historia de la medicina, la historia de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque las preguntas que él se hizo 10 años, 20 años después, fueron distintas. Y yo creo que este libro también ofrece, o quise ofrecer eso, ¿no? Yo me hice determinadas preguntas. Ahora, espero que los lectores, espero que mis colegas, espero que mis alumnos se hagan preguntas distintas, porque así se construye conocimiento, resignificándolo generación tras generación. Pero también tenemos que tener en esa banalización, bueno, ciudad fundada por los españoles, ciudad fundada por Benito de Loza, nos da la idea de una ciudad elegida. Y en realidad la historia que yo les cuento es que en realidad no fue muy elegida.
O sea, pasaron 35 años para que se realizara el reparto de solares. Y acá viene una precisión, porque si no el padre me va a susurrar algo al oído. Que también yo lo corto en 1810 y no interpreto que en realidad de ese reparto de solares después hay gran parte que no se concreta. ¿Sí? Por ejemplo, como estaría ubicada la iglesia, la famosa callecita, exactamente. Muy bien. Vieron que le mandé los deberes, los dos leyeron todo. ¿Tá? Porque aparte, eso no me olvidé de contarles, hicieron un complot, se reunieron en la playa, y tengo Graciela por ahí que debe estar de testigo, se reunieron en la playa para ponerse de acuerdo qué decían sobre el libro, y yo no me enteré absolutamente nada. Bueno, ciudad fundada por españoles. Sí, ciudad fundada por españoles en el marco regulatorio de las normas españolas. Ahora, los protagonistas son muy distintos. Un escenario solo de ganadería vacuna, ya lo dijeron los compañeros, por lo tanto a mí me está quedando muy poco. El actor por excelencia el gaucho y el estanciero. El rol de las pulperías como centro de perdición o centro de disputa, que tal vez fue el error de haber empezado por el asesinato, que justo yo agarré un conflicto era una pulpería. Bueno, y el motivo, bueno, la preocupación, lo decían los dos, la preocupación por la invisibilidad de los actores. O sea, nosotros no somos importantes porque tengamos 248 años. Llenémosle de contenido a esos 248 años. ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son los secretos que debemos de velar? Es como encontrar una casa cerrada, totalmente cerrada, y a través de una ventana poder entrar a ver, a observar algo. Bueno, esa es la tarea que hace un investigador. Ir revelando, ir entrando y haciéndose preguntas sobre eso. Entonces, ¿dónde está la gente de carne y hueso? Yo la quería encontrar. Y por suerte la encontré. Y por eso puse a eso que el padre me acaba de criticar, de tanto nombre. Y en esos datos y en esos nombres, ahí Diego Martínez Gallar, que lo veo ahí, cumplió una labor extraordinaria. Charlas por WhatsApp hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana, un gran divulgador y un gran compañero de este proceso. Porque eso es lo otro, este trabajo no se hace de a uno. Yo figuro acá, obviamente, mi responsabilidad, los errores y los horrores son míos, pero conté con el apoyo de cantidad de gente. Dan, el padre, las dudas que yo me saqué con el padre desde el punto de vista de los nacimientos, matrimonios, enterramiento de Cruzata, de Cruz Baja, de Limosna, yo les conocía, entonces tenía que buscar la fuente que lo sabía. Y en el caso de Diego, esa búsqueda incesante en las plataformas, así que Diego, muchas gracias. Diego fue alumno mío. O sea, el placer del encuentro de generaciones, de colegas. Fíjense que acá estoy nombrando 3 generaciones, Liliana, yo y Diego, unidas por una misma pasión. La ganadería vacuna. No había caballos, por suerte nosotros tenemos la real estancia, ¿no? Eso no diferenciaba a lo demás. No había ovejas, no había agricultura. La gente comía solo carne. Y resulta que en los inventarios aparecen los hornos. ¿Y qué hacen con los hornos? El pan. Entonces aparece el trigo, aparece toda la producción agrícola. Hay una obra del padre Pérez
castellano desde 1815, ¿sí? Más o menos. Y ahí hace una profunda análisis de todo lo que se plantaba en la banda oriental. Francisco de Medina tenía 660 árboles frutales. Y en la gran mayoría de las estancias aparecen árboles frutales. Y el cercar para que los animales no entren donde se estaba plantando, donde estaban los árboles. Bueno, voy a hacer un poco de agua. Bueno, ¿qué más? Bueno, Benito de Loza, nuestro aire fundacional. ¿Qué saben de Benito de Loza? Pregunto. Aparte de ser el fundador de Rosario, que fundaba solamente gobernador mediante la resolución. Y eso me empecé a preguntar. Y con Diego lo buscamos a Benito de Loza hasta el cansancio y no lo encontramos. Pero sí encontramos a su esposa, Antonia Arias de Saavedra. Y ahí tuvimos una punta. Y cuando vuelvo a la lista del 4 de julio del 74, o esas reuniones de los vecinos, Baltasar Arias de Saavedra. Y ahí conmigo encontramos que era hermano de Antonia Arias de Saavedra. Entonces me pregunto, ese nombramiento de mayordomo ecónomo por parte de Benito de Loza, que lo hace el obispo, y que después lo ratifica el gobernador, ¿no habrá tenido que ver Antonia Arias de Saavedra y su cuñado Baltasar Arias de Saavedra? Benito de Loza participa, y acá le doy algunos datos, en la mensura de los campos de Francisco Martínez de Aedo, al norte del Río Negro, uno de los más grandes latifundistas al norte del Río Negro, uno de los testigos de Benito de Loza. O sea, el círculo en el cual se codeaba Benito de Loza era muy particular. Entonces me entran algunos. Él hace dos poderes, y eso también lo mostraste, Diego. Uno en 1776 y otro en 1782. Los dos coinciden, uno con el proceso fundacional, o sea, con la fundación de Rosario, y otro cuando empieza el conflicto con el convento belemítico. El segundo poder se lo da Melchor Albín, otro personaje padre del Carmenio, otro latifundista de Nueva Palmira, perdón. Entonces, igual es intentar. O sea, Aníbal Barrios Pintos dice que murió en Buenos Aires. En realidad, con Diego lo encontramos, murió en el Real de San Carlos. Se casa con Antonia Arias de Saavedra. Y Antonia Arias de Saavedra nace en 1719. Y tiene su único hijo en 1762. En ese mundo rural, un primer hijo a los 42 años. El hijo muere 20 años después. Mueren en esta secuencia: el hijo, Benito de Loza, y Antonia Arias de Saavedra. Y el padre, en la partida de función de Benito de Loza, acota que muere sin testar. Y no hemos encontrado el testamento de Benito de Loza. Y cuando muere un año después su esposa y hace su raconto de sus bienes, no aparece la tierra, no aparece su propiedad, aparecen todos sus bienes personales. Es muy raro. Es muy raro. Bueno,
esa ciudad. Pero hay un contexto y una coyuntura que trasciende a la región. La otra pregunta interesante que hacer es: la villa, 24 de enero de 1775, da la autorización del gobernador. En esos momentos, Colonia estaba en manos de los portugueses. 2 años después no. Y a partir de ahí el proceso se enlentece. Capaz que fue un problema que estuvo vinculado. Pero la propia fundación de la ciudad está en clave de política del gobernador y fundamentalmente de la política de frontera. Una frontera abierta, había que recordar Colonia del Sacramento. Entonces, era mucho más complicado que solamente la visión idealizada de una persona. Hay un contexto, hay una problemática, hay una coyuntura. Bueno, en esa coyuntura, los vecinos, 60 vecinos se reúnen el 4 de julio, y eso lo noté, en pleno invierno. Había otro motivo superior, y ahí el entramado de relaciones y la complejidad y la importancia de ser vecino. Yo no lo podría haber hecho también. Está el gran desafío que tenemos de recuperar ese pasado. Creo que este libro, espero que cumpla esa función. Muchas